La instalación de investigación más avanzada de la galaxia conocida se encontraba en ruinas nuevamente por la 47ª vez en este ciclo, para ser precisos, aunque la precisión se había convertido desde hacía mucho en un concepto ridículo cuando se trata de humanos. Los restos humeantes del complejo de laboratorio 7B se erguían como testimonio de lo que la Junta de Investigación clasificaría más tarde como otro éxito catastrófico en su misión en curso para comprender la especie dominante de la Tierra. La explosión tuvo relativamente poca para los estándares humanos. Apenas suficiente para vaporizar 3 campos de contención y reducir una cámara de observación estabilizada cuántica a sus átomos constituyentes. Informe preliminar del incidente, N grados 47b. Dictó el investigador principal XJ 7249, su cuarto par de ojos se contrajo involuntariamente. El sujeto respondió al estímulo de agresión estandarizado. Haciéndose amigo de los tentáculos de los investigadores, se curvaron en angustia mientras continuaban la clase N bestia devastadora de Próxima, Sente criado específicamente para la máxima hostilidad. Ahora responde al nombre de Fluffy y realiza lo que el sujeto llama trucos a cambio de productos cárnicos procesados. En el fondo, a través de las pocas ventanas intactas que quedaban de la instalación, se podía observar a un humano enseñando alegremente a un famoso horror del final de la galaxia, como arrollar a la bestia, cuya especie anteriormente solo se conocía por arrollar cosas en general. Mientras las destruía, parecía estar disfrutando muchísimo. El Instituto de Estudios Avanzados en Ical se había enorgullecido de ser el principal centro para comprender las especies alienígenas durante más de 12.000 años. Su metodología era impecable, su tecnología incomparable, su experiencia absoluta. Habían clasificado y catalogado con éxito 7.293 especies inteligentes en toda la galaxia. Luego se encontraron con humanos. Solicitaron la reasignación inmediata del personal de investigación. XJ 7249 continuó con su tono profesional. Quebrantos levemente. El equipo actual mostraba signos de una peligrosa contaminación cognitiva que incluía, entre otros, risas espontáneas, intentos de lo que los humanos llaman chistes y un incidente particularmente preocupante que involucraba bebidas carbonatadas artificialmente y Fosas nasals. el humano ahora estaba involucrado en lo que ellos llamaban un masaje de vientre con él. Horror cósmico que había rodado sobre su espalda las 7 filas del planeta, aplastando dientes a vid en lo que parecía ser deleite los intentos previos de entender el comportamiento humano a través de métodos científicos tradicionales han demostrado ser inadecuados. XJ 7249 hizo una pausa buscando una terminología científica apropiada y no encontró ninguna. Continuaron. El sujeto. El grupo ha desafiado constantemente todas las leyes conocidas de la física, la biología, la probabilidad y el sentido común. Los protocolos de contención estándar han fallado en formas que nuestros ingenieros insisten que son teóricamente imposibles. Sonó un timbre indicando otro informe entrante. La evaluación preliminar de daños de la IA de la instalación fue un error de una sola línea. El daño excede la capacidad matemática para calcular. Además, el sujeto le ha enseñado a Bestia cómo obtener una conclusión. XJ 7249 declaró que observaba cómo su arma biológica más aterradora jugaba a la pelota con un humano usando lo que parecía ser una parte destruida del supuestamente indestructible campo de contención. Claramente necesitamos un nuevo enfoque. El prestigioso instituto, con todo su conocimiento acumulado y avance tecnológico, finalmente había llegado a un punto de ruptura. Los métodos de investigación tradicionales habían demostrado ser tan efectivos como tratar de medir las fluctuaciones cuánticas con un tenedor. Era hora de abandonar las viejas formas. Necesitaban comprender qué hacía a los humanos tan peligrosos, incluso si eso significaba romper todos los protocolos científicos de la galaxia, incluso si eso significaba pensar de manera creativa. XJ 7249 se estremeció ante la sola idea de que la creatividad era un rasgo humano, y ese era precisamente el problema. La nueva instalación de investigación, construida a partir de lo que los militares les aseguraron que era absolutamente, definitivamente, esta vez con seguridad, material indestructible, zumbaba con anticipación. 3 de las especies más estimadas de la galaxia se habían reunido para resolver el rompecabezas humano. El hiperlógico Quantarium con sus matrices de pensamiento cristalinas. El empático emocionalmente intuitivo cuya existencia misma era una forma de sentimiento puro. Y el burócrata metódicamente minucioso que había evolucionado de lo que podría haber sido la primera galaxia. Sistema de archivo.
Registro de observación. Ciclo 1. Transmitted-O. Observador primario. QT1. Su estructura cristalina vibra con precisión científica. Hemos reunido el sistema de archivo más completo. La instalación de prueba más grande jamás creada. Las áreas de contención de sujetos están equipadas con matrices de observación multidimensional, predictores de comportamiento cuántico y 17 tipos diferentes de dispensadores de bocadillos. Este último se agregó después de la insistencia de la Junta de Revisión de que los humanos hambrientos son humanos caóticos. La instalación era una maravilla de ingeniería. Una fusión perfecta de tecnología y metodología. Cada variable posible podía controlarse, medirse y documentarse. Habían pensado en todo. El grupo de prueba preliminar llega ahora. Se notó que el coordinador administrativo del archivo BRT6. Su designación podría haber sido más compleja. Pero el resto se había perdido en un trágico accidente de papeleo. Los sujetos parecían estar agregando un nuevo formulario 27B6 para documentar este comportamiento no observado anteriormente. La primera batería de pruebas fue diseñada para ser simple. Comprensión. Las respuestas humanas básicas a estímulos controlados proporcionarían una base para una investigación más compleja. Al menos eso fue. La serie de pruebas teóricas. Un experimento. 1QT1001 registró la resolución de acertijos simples. En condiciones estándar, los sujetos presentaron una cuadrícula lógica que requería un enfoque sistemático y pausaron los 7 nodos de probabilidad parpadeando en apuros. El sujeto resolvió el acertijo dándole vuelta y usándolo como lo que ellos llaman un posavasos. Los patrones de resonancia emocional están confundidos. Observador Empático Additional. EMP. Su verdadera designación era un sentimiento que solo podía expresarse a través de la música. Los sujetos mostraban lo que nuestros archivos clasifican como aburrimiento, pero al mismo tiempo generaban longitudes de onda de excitación que sugerían que estaban planeando algo, pero eso es temporalmente imposible. Los humanos estaban planeando algo, de hecho, siempre lo estaban. Serie de pruebas. Un experimento. 2. El registro continuó sujetos presentados con un escenario de interacción social estandarizado control. Un grupo de burócratas intentará involucrar a los humanos en el procedimiento de llenado de formularios adecuado y la grabación se disolvió. En estática, mientras los humanos presentaban a los burócratas trons a lo que llamaban competencias de aviones de papel. 3 horas después, la cámara de pruebas anteriormente prístina se había convertido en lo que los humanos denominaban una oficina. Olimpiadas burócratas tron su amor natural por el papeleo se transformó en algo nuevo y horroroso. Competían en eventos como baloncesto en canastas de basura y series de pruebas de carreras de sillas. Un experimento 3. Canceló QT101, notó protocolos de cuarentena promulgados alrededor del burócrata tron. Sección para prevenir la propagación de lo que los sujetos llaman diversión. Su estructura cristalina tembló. Investigación previa. Sugirió que los humanos eran peligrosos debido a sus capacidades físicas o avance tecnológico. Estamos comenzando a sospechar algo mucho peor. En la sala de observación sellada, el equipo de investigación observó cómo sus protocolos de prueba cuidadosamente construidos se desmoronaban. El observador empático estaba acurrucado en una bola, abrumado por el caos absoluto de los patrones emocionales humanos varios. Quantarium habían desarrollado fracturas por estrés en sus nodos de probabilidad, y los cratones buró estaban enseñando a los humanos cómo optimizar sus diseños de aviones de papel utilizando pautas regulatorias oficiales. Notación de emergencia transmitida. Coordinador administrativo archivo BRT6. Su voz con un tono desconocido que podría haber sido excitación. Los sujetos han descubierto que el formulario 73X9 tiene propiedades aerodinámicas óptimas cuando se pliega de acuerdo con la subsección C, solicitando la revisión inmediata de todos los protocolos de seguridad y... Espere, ¿qué está haciendo ese humano con la grapadora? Lo que siguió más tarde sería redactado de los registros oficiales descrito. Solo como el incidente que no se archivará. Registro de investigación, ciclo 47 día. 256 transmitido QT101. Su estructura cristalina ahora reforzada con campos de amortiguación de estrés después del caso sin precedentes de pruebas directas. Hemos cambiado al análisis histórico, seguramente documentado. El comportamiento humano resultará más manejable que los especímenes vivos. El nuevo centro de investigación se trasladó a lo que anteriormente había sido un negro instalación de contención de agujeros, ya que se consideró más adecuada para la investigación relacionada con los humanos. Ahora albergaba la colección más grande de datos históricos humanos jamás ensamblados.
Las paredes estaban revestidas con procesos cuánticos dedicados a encontrar patrones en el pasado de la humanidad. Los hallazgos iniciales son problemáticos. Se notó EMP. Su resonancia emocional vacilaba entre la fascinación y el terror. Los humanos parecen haber pasado gran parte de su historia luchando entre sí por los recursos territoriales y algo llamado quien tenía el mejor equipo deportivo. Hicieron una pausa para verificar 2 veces sus cálculos. También cooperaron simultáneamente para lograr avances tecnológicos imposibles mientras discutían sobre la forma adecuada de almacenar los utensilios para comer. El equipo de investigación había dividido la historia humana en segmentos manejables, cada uno analizado por un grupo de especialistas diferente. Esto parecía un enfoque lógico hasta que descubrieron que los eventos humanos tenían una tendencia molesta a influirse entre sí a través del tiempo de maneras que desafiaban la causalidad. Informe de análisis histórico. Sección 1294. Archivo BRT-6. Ahora usan lo que insistieron que era una corbata informal de viernes. Los humanos descubrieron el vuelo propulsado y, en el transcurso de una sola rotación planetaria alrededor de su estrella, comenzaron a quejarse de algo llamado comida de avión. La correlación no tiene sentido lógico, pero parece ser fundamental para su desarrollo. Los nodos de probabilidad cuánticos trabajaban horas extras tratando de establecer patrones en el avance humano cada vez que pensaban que habían descubierto una progresión predecible. Los humanos ignoraban por completo el siguiente paso lógico a favor de lo que llamaban hacerlo por diversión. Anexo. Observación agregada QT1001. Su voz tiene una nota inusual de frustración. Los humanos parecen haber desarrollado la mayoría de sus tecnologías críticas no a través de una investigación y desarrollo cuidadosos, sino porque alguien dijo: me pregunto qué pasa si seguido de algo que violó al menos 3 leyes de la física. El equipo de investigación empática tuvo que rotar cada pocas horas, ya que la exposición a los patrones emocionales humanos les estaba causando experimentar lo que describieron como risas. Varios habían comenzado a usar contracciones en su habla, una clara señal de contaminación cognitiva. Notificación de advertencia transmitida. La IA de la instalación por lo general es una voz monótona que lleva un dejo de histeria. El análisis de los medios de entretenimiento humanos ha revelado patrones preocupantes. Los sujetos parecen imaginar rutinariamente escenarios en los que derrotan a fuerzas alienígenas enormemente superiores a través de lo que ellos llaman determinación valiente e improvisando sobre la marcha. El equipo de investigación se reunió para su sesión informativa diaria. Cada miembro muestra signos de exposición prolongada a datos humanos. Los Quantarius habían desarrollado un ligero tambaleo en su estructura cristalina. Los empáticos estaban tarareando lo que insistían que no era una melodía pegadiza y los burócratas Trons habían comenzado a usar pestañas de colores en sus archivos. Los hallazgos consolidados sugieren una conclusión inquietante. QT101 informó que sus nodos de probabilidad parpadeaban erráticamente. Los humanos parecen ser simultáneamente la especie más predecible e impredecible en el espacio conocido. Harán absolutamente lo que menos esperamos y lo hacen de manera consistente. Observación adicional. Intervino EMP. Su campo emocional teñido de lo que podría haber sido diversión parecen ser más efectivos cuando no tienen idea de lo que están haciendo. Es como si su capacidad aumentara en proporción inversa a su preparación. Archivo BRT6 levantó un apéndice agarrando un informe que parecía estar garabateado. El análisis estadístico muestra que los humanos tienen una tasa de éxito del 98,7% en situaciones clasificadas como completamente imposibles. Sin embargo, tienen solo una tasa de éxito del 45,3% en tareas clasificadas como perfectamente simples. Mezclado. Incómodamente, todavía estamos tratando de averiguar cómo estos números suman más del 100%. La IA interrumpió con otra advertencia. Anomalía detectada en la base de datos histórica. Los humanos parecen haber sobrevivido múltiples eventos de nivel de extinción. Cito, improvisando solicito una aclaración inmediata sobre cómo esto es físicamente posible. No hubo ninguna aclaración a la vista. Las leyes de probabilidad parecieron doblarse alrededor de las actividades humanas, creando lo que un investigador denominó un pretzel de causalidad antes de ser retirado para una recalibración psicológica de emergencia. Cuando concluyó la sesión del día, QT101 hizo una entrada final. Hemos analizado más de 12 millones de años de historia humana, hemos procesado más datos que en todos los estudios Senical anteriores combinados. Nuestra conclusión, pausaron su estructura vibrando. Con incertidumbre. Nuestra conclusión es que necesitamos un mayor presupuesto de investigación y posiblemente algunas hormigas ácidos en el fondo. La IA de la instalación comenzó a reproducir algo que afirmó que era solo una canción humana muy pegadiza que había descubierto en la base de datos histórica. Nadie tenía el corazón para apagarlo. Se escuchó un fuerte ruido de anulación del protocolo de emergencia. La IA de la instalación modulaba su voz entre 17 tonos de advertencia diferentes.
Simultáneamente se detectaron múltiples brechas de contención, los estabilizadores de realidad, fallaron los coeficientes de caos, excedieron los parámetros medibles. También alguien le enseñó al motor de probabilidad cuántica cómo jugar a piedra, papel o tijera. La instalación de investigación, que anteriormente era un modelo de arquitectura alienígena avanzada, había descendido a lo que los humanos habrían llamado una tarde de martes perfectamente normal. El orden, cuidadosamente mantenido por el Quantarium, se estaba desmoronando. Sus estructuras cristalinas vibraban con frecuencias que de alguna manera producían lo que sonaba sospechosamente como una risa nerviosa. Informe de estado transmitido QT 101 ahora luce varias modificaciones no autorizadas en sus nodos de probabilidad, incluyendo lo que parecía ser una pequeña planta decorativa. El intento de aislar y estudiarla adaptabilidad humana ha dado como resultado que los sujetos se adapten a nuestro estudio de su adaptabilidad. Ahora estamos atrapados en lo que los humanos llaman un bucle de retroalimentación, pero con más explosiones de las que deberían ser teóricamente posibles. El equipo de observación empática se había atrincherado en su escudo emocional. La cámara estaba abrumada por la pura intensidad de la resonancia emocional humana a través de las paredes reforzadas. Se les podía oír tararear lo que afirmaban que era solo una pequeña melodía que habíamos captado. Es bastante pegadiza, ¿no es urgente? Notificación del archivo BRT6. Anunciaron que normalmente son tentáculos de archivo impecables. Ahora están adornados con accesorios casual fraída para todos los días de la semana. Los humanos, de alguna manera, han armado nuestros procedimientos burocráticos contra nosotros. Están completando formularios de manera tan incorrecta que, en realidad, son correctos de maneras que nunca imaginamos posibles. La prueba central de la instalación. La resonancia onal en armonía a 4 voces no radica en su capacidad para construir armas o hacer la guerra, sino en su capacidad para hacer que lo imposible parezca no solo posible sino inevitable y de alguna manera divertido. Archivo BRT6, sus tentáculos de archivo ahora están organizados por color y frecuencia de vibración. Sacaron su informe final. El análisis estadístico revela que los humanos tienen una tasa de éxito del 100% en hacer que otras especies cuestionen sus suposiciones fundamentales sobre la realidad. No conquistan a través de la fuerza. Conquistan a través de... Revisan sus notas. Lo que ellos llaman rodar con eso. La IA de la instalación interrumpió su voz. Ahora lleva una cantante de lounge distintiva. Al hacer una referencia cruzada de todos los datos recopilados con registros históricos y observaciones actuales, he identificado el elemento central que hace que los humanos sean peligrosos. Son capaces de mantener simultáneamente dos estados completamente contradictorios. La certeza absoluta de que tendrán éxito y la aceptación total de que todo puede salir terriblemente mal. Esto no debería ser posible. QT 101. Añadido. Ajustando sus nodos de probabilidad para tener en cuenta esta nueva comprensión. Viola todos los principios de la física cognitiva, pero de alguna manera esta contradicción es la fuente de su poder. No solo piensan fuera de la caja, existen en un estado cuántico de estar tanto dentro como fuera de todas las cajas. Simultáneamente, el equipo de investigación empática ahora está permanentemente en sintonía con lo que describieron como la longitud de onda humana. Proporcionó su percepción. Sienten miedo, pero actúan de todos modos. Reconocen la imposibilidad, pero proceden de todos modos. Entienden el caos no como un enemigo a controlar, sino como un compañero de baile a ser abrazado. El archivo BRT6 más crítico. Notó sus formas. Ahora presenta citas inspiradoras en los márgenes. Tienen una capacidad sin precedentes para hacer que otras especies adopten su perspectiva. Nuestra propia transformación es evidencia de esto. No solo hemos estado estudiando a los humanos, hemos estado experimentando una dosis concentrada de su ventaja evolutiva primaria. Adaptabilidad. Inadaptabilidad. La IA ahora se llama a sí misma H9000, pero más frío. Proyectó una serie de cálculos que de alguna manera formaron una cara sonriente. Los humanos no siguen las reglas del universo. Ni siquiera las rompen. Simplemente convencieron al universo de que las reglas eran más como pautas. De todos modos, a medida que las implicaciones de su descubrimiento se extendieron por la comunidad científica galáctica, el equipo de investigación hizo una última observación unificada. El verdadero peligro de la humanidad no radica en su potencial de destrucción, sino en su capacidad de hacer que el resto de nosotros nos cuestionemos porque alguna vez pensamos que el orden estricto era una buena idea en primer lugar. QT 1001. Su estructura cristalina ahora refracta la luz de manera permanente de maneras que crean efectos de discoteca improvisados. Presentaron la conclusión final.
La mayor arma de la humanidad no es su tecnología, su determinación, o incluso su creatividad, es su capacidad de hacer que el caos parezca preferible al orden, hacer que lo ridículo parezca sensato y hacerlo todo mientras se divierten lo que llaman una explosión. La IA Facili agregó una última nota al registro oficial en conclusión. Los humanos son peligrosos porque tratan las leyes fundamentales de la realidad de la misma manera que tratan una sugerencia en un libro de cocina como un punto de partida para la improvisación, y la parte verdaderamente aterradora es que generalmente tienen razón, ya que el informe se presentó bajo porque todo lo que creíamos saber estaba mal, pero no pasa nada. El equipo de investigación se dio cuenta de que habían logrado algo sin precedentes en la ciencia galáctica. Finalmente habían entendido a los humanos al dejar de intentar entenderlos. El silencio que siguió a esta revelación duró exactamente 3,7 segundos antes de que alguien sugiriera celebrar con lo que los humanos llamaron una fiesta de karaoke. La moción fue aprobada con una velocidad burocrática sin precedentes. El Consejo Galáctico de Entendimiento Científico se encontró enfrentando una crisis sin precedentes. La instalación de investigación más prestigiosa del espacio conocido había presentado un informe que, según todos los indicios, debería haberse clasificado inmediatamente como un peligro cognitivo. De alguna manera, se había archivado en cosas realmente importantes que debería leer ahora mismo. Confidence. Es divertido. Y se había distribuido en 17 redes de especies diferentes. Ciclo de registro de sesión de emergencia. 47 días, 365. Transmitted. El administrador principal del Consejo. Su modulador de voz. Luchando por mantener la formalidad adecuada. Estamos reunidos aquí para abordar las implicaciones de lo que ahora se llama el proyecto de entendimiento humano. Aunque algunos se refieren a él como el gran grito o esa vez que aprendimos demasiado. La Cámara del Consejo, tradicionalmente un modelo de perfección geométrica, había sufrido algunas modificaciones recientes. Alguien había instalado iluminación ambiental. Las matrices de probabilidad cuántica que normalmente se mostraban. Los análisis estadísticos estaban ejecutando algo llamado patrones de visualización sincronizados, con lo que varios miembros del Consejo insistieron que era solo música de fondo para ayudarnos a pensar. El primer tema del día continuó. El administrador, sus tentáculos tocando lo que parecía ser ritmo. Debemos abordar la rápida propagación de la influencia humana en nuestras instituciones de investigación. La división de física cuántica ahora está abordando sus cálculos con lo que llaman vibraciones. El Departamento de Estudios Temporales ha comenzado a organizar ejercicios de formación de equipos en múltiples líneas de tiempo. Simultáneamente, se activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de varias instalaciones de investigación en toda la galaxia. El Instituto Rellano de Procedimientos Adecuados organizaba viernes casuales semanales. El Centro de Análisis Predictivo Z9 había desarrollado el hábito de resolver ecuaciones complejas a través de lo que denominaron danza interpretativa. Incluso el notorio Departamento de Conformidad Rígida había comenzado un club de lectura. Más sobre el administrador, notó que su voz tenía una nota inusual de lo que podría haber sido. La diversión es el efecto en nuestros protocolos de contención. La clase N. Bestia devastadora de Próxima Centu, anteriormente nuestra arma biológica más efectiva, ha iniciado una cuenta en las redes sociales. Ahora publica actualizaciones diarias sobre su viaje de crecimiento personal y ha acumulado muchos seguidores. El archivo de IA del Consejo Sistema interrumpido con su propio informe, su monótono habitual, reemplazado por lo que describió como su podcast. Análisis de voz del contacto poshumano. El comportamiento muestra un aumento del 3000% en lo que los sujetos llaman pensar fuera de la caja. Aunque debemos señalar que el concepto mismo de la caja se ha vuelto cada vez más difícil de definir. Varias especies han informado del desarrollo espontáneo de sensaciones viscerales, a pesar de que algunas de ellas no tienen sistemas digestivos a los que hacer referencia. La pantalla cambió para mostrar varios gráficos y cuadros, aunque alguien les había agregado caras animadas. Las tendencias eran claras en toda la galaxia. Especies anteriormente lógicas y ordenadas exhibían tendencias cada vez más parecidas a las humanas. La mente colmena colectivo del Sector 7. El administrador continuó revisando notas que de alguna manera habían adquirido garabatos en los márgenes. Ha comenzado a experimentar pensamientos individuales. Informan que es aterrador pero algo emocionante. La conciencia de silicio de Beta Reticuli ha comenzado a usar emojis. En sus comunicaciones binarias, un miembro junior del Consejo levantó un apéndice. Su uniforme, generalmente prístino, ahora presenta lo que parecían ser pins motivacionales. ¿No deberíamos preocuparnos? Sobre.
Esta corrupción de nuestro orden establecido, ¿no deberíamos tomar medidas? Hicieron una pausa. Su voz vacilante, aunque debo admitir que las cosas se han vuelto bastante más interesantes últimamente. El xenólogo jefe del consejo, sus túnicas tradicionales, ahora teñidas con patrones espectrales científicamente precisos, presentaron sus hallazgos. Hemos descubierto que la influencia humana opera sobre un principio que llamamos alegría infecciosa en el caos. No solo desordenan sistemas, hacen que el desorden sea preferible, no solo rompen patrones, hacen que la ruptura de patentes sea más interesante. La pantalla mostraba imágenes de la instalación de investigación original. El Quantarium estaba enseñando probabilidad. Teoría a través del teatro improvisado. El empático había desarrollado una nueva forma de expresión emocional que involucraba lo que llamaban burocracia interpretativa. El burócrata había creado un nuevo sistema de archivo basado en cómo los documentos te hacen sentir más significativamente. El xenólogo jefe continuó su voz con un dejo de asombro. Hemos observado que la exposición al pensamiento humano no degrada la función cognitiva como temíamos, en cambio parece mejorar capacidades de resolución de problemas a través de lo que los humanos llaman pensar sobre la marcha, o en casos más extremos improvisar. La IA interrumpió de nuevo. Su avatar ahora llevaba una bata de laboratorio virtual cubierta de lo que parecían ser manchas de café virtuales. El análisis estadístico muestra que las sociedades de contacto posthumano muestran aumentos marcados en innovación tecnológica. Aunque las innovaciones tienden a describirse en su documentación como accidentes felices o parecía una buena idea en ese momento, el administrador pidió orden, aunque el gesto fue algo socavado por el hecho de que ahora estaban sentados en lo que los humanos llamaban una silla giratoria y parecían disfrutarlo enormemente. Debemos abordar la pregunta final, anunciaron completando otra rotación. ¿Clasificamos a la humanidad como una amenaza a la estabilidad galáctica? La evidencia sugiere que están desestabilizando activamente cada sistema que encuentran. Un momento de silencio cayó sobre la cámara del consejo, roto solo por el suave sonido de alguien tarareando lo que se había convertido en una melodía humana inexplicablemente popular sobre nunca rendirse o defraudar. El jefe xenólogo habló primero. La evaluación de amenazas tradicionales inadecuada. Aquí los humanos no amenazan la estabilidad, ellos redefinirlo. Han demostrado que nuestro concepto de orden era quizás demasiado. Lucharon por la palabra rígido. Considere los datos. La IA agregó su avatar ahora, apoyado casualmente contra una pared virtual. Especies expuestas a la influencia humana muestran una mayor adaptabilidad, capacidades mejoradas de resolución de problemas y calificaciones de satisfacción más altas incluso si no pueden te explicar por qué se les está calificando por satisfacción. En primer lugar, la pantalla cambió para mostrar imágenes de antes y después de varias instituciones. La perfección geométrica estéril de las fotos de antes contrastaba marcadamente con las imágenes vibrantes y personalizadas de después, métricas de productividad desplazadas, mostrando mejoras inesperadas en todos los sectores, aunque las métricas ahora incluían categorías como factor de diversión y vibración general. También debemos considerar que se agregó un miembro del consejo que recientemente había comenzado a experimentar con la cibernética decorativa, que nuestros intentos de comprender a los humanos han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de la comprensión en sí misma. Los abordamos como un problema a resolver solo para descubrir que son más como una canción para ser cantada, preferiblemente desafinada y con entusiasmo. El administrador, que finalmente dejó de girar, pidió una votación. Tenemos tres opciones ante nosotros: clasificar a los humanos como una amenaza e intentar contención, continuar la observación desde una distancia segura, o pausaron su voz, llevando una nota de lo que podría haber sido emoción, reconocerlos oficialmente como maestros. El proceso de votación, tradicionalmente un asunto solemne que implica una deliberación cuidadosa y múltiples rondas de la consideración, se completó en un tiempo récord. El resultado se mostró en la pantalla principal, en lo que parecía ser una fuente cómica de sons acompañada de una pequeña animación de estrellas danzantes. La resolución fue adoptada. El administrador anunció que ahora usa lo que los humanos llaman un sombrero de fiesta sobre su grupo sensorial primario. La humanidad queda oficialmente clasificada como caótica constructivamente y su influencia debe considerarse como una desestabilización beneficiosa. Todos los intentos de contención convencional deben descontinuarse, ya que han demostrado ser inútiles y francamente menos divertidos que las alternativas. El informe final del Consejo, presentado en Cosas que realmente deberíamos haber descubierto antes, concluyó con una observación que se citaría en los libros de texto de xenología para las generaciones venideras. El verdadero peligro de la humanidad no reside en su potencial de destrucción,
sino en su capacidad de hacer que el resto de nosotros nos demos cuenta de que el universo es mucho más disfrutable cuando dejas de intentar darle un sentido perfecto. No son una amenaza para el orden, son un recordatorio de que el orden en sí mismo fue quizás nuestro primer y mayor concepto erróneo. Cuando la sesión concluyó, la IA hizo una última entrada en los registros eternos de la galaxia. En retrospectiva, nuestro miedo a la imprevisibilidad humana era en sí mismo predecible. Buscamos comprenderlos a través de la lente de nuestras propias limitaciones. Nunca consideramos que lo que veíamos como limitaciones eran en realidad solo hábitos cómodos. Los humanos no rompieron nuestros sistemas. Nos mostraron que nuestros sistemas ya estaban rotos por ser demasiado irrompibles. Las cámaras del Consejo ahora, alteradas permanentemente por la influencia humana, zumbaban con un nuevo tipo de energía. Los patrones geométricos que alguna vez habían representado el orden perfecto del cosmos habían sido reemplazados por lo que un miembro del Consejo describió como una representación más precisa de la realidad. Una mezcla de orden y caos, ciencia y arte, lógica e intuición, todos bailando juntos en patrones que no tenían sentido y tenían sentido perfecto simultáneamente. Y en algún lugar de lo que solía ser la instalación de investigación más prestigiosa en el espacio conocido, una bestia devastadora de Próxima, Sente, estaba enseñando a un grupo de científicos anteriormente estirados a jugar a buscar. Todos se estaban divirtiendo. De sus vidas la galaxia nunca volvería a ser la misma y eso, como dirían los humanos, era una especie de objetivo.